A mediados de la década de 1950, Francia fue cuna de uno de los proyectos más ambiciosos y extraños de la aviación mundial. Se trataba de una nave de tipo VTOL o Vertical Takeoff and Landing, lo que podemos traducir como nave de despegue y aterrizaje vertical. En otras palabras, un avión que se eleva cual helicóptero. El proyecto fue conocido como C.450 Coleopter, francés para escarabajo, y estuvo a cargo de la empresa de construcción de aviones Snecma, la cual construyó y probó 3 prototipos de la misma familia. Pero el insecto volador no tuvo el mejor de los finales, lo que relegó el proyecto al olvido. En este nuevo video de aviación militar vamos a conocer al avión escarabajo francés que no pudo volar. El Coleopter francés no surgió en una burbuja. Se trataba de uno de los tantos proyectos de aviones de despegue y aterrizaje vertical que se llevaron a cabo a mediados de los años 50. Este concepto brinda algunas ventajas importantes. Una nave que se eleva verticalmente no depende de las largas y vulnerables pistas de despegue. Al mismo tiempo, estos modelos son ideales para embarcar en portaaviones pequeños que no cuentan con la longitud necesaria para que las naves convencionales logren la velocidad y la aceleración necesaria para elevarse sobre el suelo. En ese contexto, la empresa francesa Snecma puso en marcha el programa Attaque Volant, cuyo propósito fue determinar la posibilidad de desarrollar y construir un avión equipado con turborreactor y capaz de elevarse verticalmente en el aire. Allí radica el embrión del C.450 Coleopter. Dentro del programa Attaque Volant se construyeron y probaron 3 máquinas experimentales que de a poco fueron refinando la tecnología disponible. A estos avances se le sumaron los aportes del ingeniero austríaco Helmut von Suborowski, los cuales conoceremos más adelante. A mediados de los años 50, el proyecto recibió la designación corporativa de Snecma C.450 Coleopter, lo que podemos traducir como escarabajo. Los encargados de este programa no se limitaron para nada y dejaron correr su imaginación en cuanto a recursos estructurales y soluciones extravagantes. El C.450 Coleopter contaba con un fuselaje completamente metálico. Tenía una nariz puntiaguda, detrás de la cual la sección transversal aumentaba para acomodar la cabina del único piloto del modelo. A los lados de la cabina había tomas de aire rectangulares. Los conductos de aire se colocaron dentro de los carenados laterales grandes y luego se introdujeron en el fuselaje. Para poder aterrizar y despegar verticalmente, el C.450 fue dotado con un chasis adecuado para tal exigencia mecánica. Se utilizó un tren de aterrizaje equipado con 4 ruedas idénticas con su correspondiente amortiguador. En materia de vuelo es donde vuelve a ser importante la figura del ingeniero austríaco Helmut von Suborowski, quien desde principios de esa década promovió las ideas de la llamada ala anular, básicamente un ala cilíndrica que rodea la nave cual anillo. Ver imágenes del Coleopter es realmente surreal. El ala de anillo es un concepto radical que parece tomado directamente de una película de ciencia ficción. Más allá de la extravagante ala anular, la disposición de los sistemas del C.450 era bastante simple. El compartimento frontal contenía gran parte de la aviónica. Detrás de ellos había conductos y partes de los tanques de combustible. Casi toda la sección trasera contiene un motor turborreactor con sistemas de control de vuelo. Para su motorización, el avión escarabajo francés contaba con un motor turborreactor ATAR 101 E.5B, que desarrolló empuje hasta 3.700 kilogramos de fuerza. La unidad estaba ubicada en la parte trasera del fuselaje y tenía algunas particularidades.
El suministro de aire se llevaba a cabo mediante conductos de admisión en forma de Y. Para controlar el vuelo vertical, se propuso utilizar una boquilla con un conjunto de deflectores que desviaban el flujo de gases. Además, se eliminó el aire comprimido del compresor del motor que era necesario para el funcionamiento de los timones de gas. El desarrollo del proyecto C.450 llegó a su primer quiebre a mediados de 1958, cuando Snecma y las compañías relacionadas comenzaron la construcción de un prototipo. El ensamblaje del fuselaje se confió a la empresa Sud Aviation. El motor tuvo que ser suministrado por una de las plantas de Snecma y las otras unidades se ordenaron a otros proveedores de menor importancia. A principios de 1958 se completó el primer prototipo del Coleopter, el cual fue enviado al aeródromo de Melun-Villaroche para efectuar las pruebas iniciales. Hablando de números, el C.450 francés estaba pensado para un solo piloto. Su longitud era de 8 metros y tenía una envergadura de 4,51 metros, aunque esta cifra no es suficiente para comprender la dimensión del ala en forma de anillo que utilizaba esta peculiar unidad. En cuanto a potencia, su peso máximo al despegue era de 3.000 kilogramos, lo cual puede parecer bastante escaso teniendo en cuenta las enormes cargas de explosivo que utilizan las naves modernas. En los últimos días del año 1958 comenzaron las pruebas terrestres en el aeródromo de la compañía. Para estas operaciones se asignó al piloto de pruebas Auguste Morel. El 6 de mayo de 1959, Morel elevó al escarabajo por primera vez sin utilizar cuerdas de seguridad ni medidas de control. El resultado fue exitoso. Con el tiempo, los ensayos pasaron del vuelo horizontal al vuelo estacionario. Uno de estos vuelos de prueba casi termina en tragedia cuando el C.450 descendió fuera de control desde una altura de 870 metros. El piloto pudo estabilizar la nave y devolverla suavemente al suelo, pero debido a este incidente se impusieron restricciones a la tasa máxima de descenso del Coleopter. El piloto Auguste Morel llevó a cabo un total de 8 vuelos exitosos con el prototipo C.450, registrando una altitud máxima de 800 metros. El 9º vuelo se llevó a cabo el 25 de julio de 1959 y se planeaba que Morel realizara movimientos limitados previo al vuelo horizontal. El problema es que a causa de la falta de instrumentos y de marcas visuales, el avión se inclinó demasiado y volaba muy lento como para mantener la altitud. Morel no pudo retomar el control del C.450 pese a las maniobras de emergencia y solo le quedó una opción: activar el proceso de eyección para escapar de la nave, la cual se estrelló quedando reducida a cenizas. Si bien había planes para reconstruir el prototipo, los fondos monetarios jamás se materializaron y esa prueba fue el punto final en la historia del avión escarabajo. La historia de la aviación está repleta de casos como el del C.450 francés, una nave innovadora y con una estructura que asombraba a simple vista, pero que no pudo pasar de la etapa de pruebas. Lo curioso es que el diseño poco ortodoxo de esta nave cautivó tanto a militares como a civiles. Tal fue su impacto que algunos historiadores hipotetizan que el fuselaje del C.450 influyó en proyectos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, en particular en el desarrollo de un helicóptero con ala anular diseñado por la empresa Cayman y apodado Barril Volador, pero eso es otra historia. Como siempre, por cada avión que logra producirse en masa hay decenas de modelos que quedan en el camino. Por último, queremos preguntarte, ¿crees que las alas anulares son viables o meramente un delirio de la Guerra Fría? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera nos despedimos hasta la próxima entrega de Aviación Militar.
Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para conocer más naves como esta.